el gran gusto de hablar con César Dachile. Él es ingeniero electricista con una maestría en ingeniería eléctrica y una especialización en finanzas de la empresa. Su experiencia está conformada por estudios de simulación, optimización y operación y mantenimiento de sistemas eléctricos de potencia, así como calidad de servicio, fuentes alternas de energía y ha realizado varias publicaciones. En 30 años de experiencia en la industria del servicio eléctrico, ha realizado consultoría y ha proveído soluciones para el sector eléctrico de potencia. Actualmente se desempeña como representante técnico de ventas de generación eléctrica en Siemens Energy de Venezuela. César nos va a contar un poquito acerca de los componentes que en general tiene una matriz energética y cómo esta matriz está estructurada en Venezuela. Em, la matriz energética es sumamente importante en el proceso de definición de la estructura de un sector eléctrico y en particular y más ampliamente un sector energético de un país, porque la matriz energética va a permitir determinar eh, diferentes variables que van a indicar el comportamiento de este sector. Por ejemplo, si un sector eléctrico está muy basado en energías renovables, entonces, bueno, sabemos que la huella de carbono va a ser relativamente baja, pero por el otro lado pueden haber problemas de suministro en caso de falla de estas energías renovables. Por ejemplo, si tenemos un sistema eléctrico muy basado en generación hidráulica, entonces en épocas de sequía, si no tenemos suficientes embalses, entonces es muy probable que se tengan fallas de suministro por falta de agua. Entonces, en general, lo que se quiere es tener cierto balance entre energías renovables y energías no renovables. Y en el caso específico de esta presentación, vamos a ver cuál es el rol que tiene el gas natural dentro de esta matriz energética y cómo el gas natural ha sido conceptualizado en esta era de transición energética y de sensibilidad a, al cambio climático e implementar medidas a partir de los acuerdos de París y eh, de todas las publicaciones que se han hecho en las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Entonces, el gas natural cumple este rol de transición del paso de una matriz energética muy concentrada en generación con combustibles fósiles, digamos, petróleo, carbón, a una matriz eh, donde se tiene una gran participación de energías renovables no convencionales, pero que también se requiere una firmeza en el suministro cuando bueno, la naturaleza juega contra el sector. Entonces, vamos a ver en detalle el rol del gas natural en la matriz energética y este rol en particular que cumple en Venezuela, los tipos de máquinas
de generación con gas natural y cuál es la distribución de esta tecnología aquí en Venezuela. Y también vamos a cerrar esta presentación con nuevas tecnologías que permiten aprovechar la infraestructura del gas natural y se incorpora el hidrógeno para darle la firmeza a al suministro y a su vez acompañarlo con combustibles que tienen una menor huella de carbono. Entonces, eh, muchísimas gracias, César, por acompañarnos esta noche y bueno, por favor, procede con tu presentación. Bueno, muchas gracias, profesor. Agradecidos a todos los presentes, a Liesa, por esta invitación a participar en este webinar. Y sí, bien como lo introdujo el profesor, la idea es ver cómo ha cambiado un poco el paradigma de la generación eléctrica en el mundo y por demás ese paradigma que indica que la generación termoeléctrica o de origen no renovable va a desaparecer por completo. Y es algo que vamos a ver en el camino, que no necesariamente es así, porque cumple un papel fundamental en la matriz que comentaba el profesor. Sin más, y bueno, agradeciéndoles nuevamente, pasamos a la presentación. La matriz energética como tal está conformada, bueno, digamos, generación que es de origen centralizado, es la generación macro que conocíamos hasta ahora, desde 30, 40, 50 años atrás, grandes plantas de vapor termoeléctricas o grandes plantas hidroeléctricas, no hay que decirlo, también entran las renovables, concentradas en ciertos sitios, pero que acarreaban algunos problemas de transmisión, algunos problemas de cómo llevar la energía desde esos grandes centros de generación hasta los grandes centros de distribución. Entonces, estas centrales o esta generación de tipo central abarca justamente la generación de vapor, los ciclos combinados, que ya vamos a hablar de eso, la hidroelectricidad, las centrales nucleares y los grandes parques eólicos que comienzan a entrar en este género. Y pues están los distribuidos, que son parques ya fotovoltaicos un poco más pequeños, centrales pequeñas de biomasa, pequeñas centrales hidro y eólicas, hasta los prosumidores, que son ya conceptos más recientes de generadores y consumidores al mismo tiempo. Y bueno, y los combustibles iniciales, pues más allá de lo renovable, los fósiles son, bueno, gas, carbón, petróleo y todo eso que vamos a ver que pues, está llamado a buscar una eficiencia que es reduciendo sobre todo la generación de petróleo o de carbón. Cuando queremos analizar un caso de estudio, tenemos que, bueno, irnos particularmente a cada uno de las localidades, en este caso Venezuela. Venezuela tiene una matriz de energía donde ha sido típicamente, estoy variando con el tiempo por diversas razones, pero digamos, para tener un número redondo, 60% hidroeléctrico y 40% termoeléctrico. Básicamente centrales de combustible gas y algunas de combustible líquido. Hay plantas de ciclo combinado, hay algunas plantas de eólico y fotovoltaico, pero en desarrollo de oportunidades. Y bueno, en los centros poblados es una característica de Venezuela que están ubicados hacia el centro, hacia el norte del país, donde están ubicados los grandes complejos refinadores y pues las grandes generaciones, en este caso el Guri, están ubicados hacia el centro del país, pero los estados que son cola del sistema son los que han tenido los mayores retos de supervivencia desde el punto de vista energético, en este caso electricidad. Y bueno, y los centros poblados han ido creciendo alrededor de los centros industriales, refinadores, porque al final van, digamos, de la mano, ¿no? Las plantas que aparecen aquí en color violeta son las plantas termoeléctricas, en este caso la flota de Siemens Energy, que ya vamos a hablar un poco más a detalle de ella, entrando ya a hablar de las plantas de generación de fuentes no renovables de gas, ciclo simple y ciclo combinado. ¿De qué va esta planta de ciclo simple y ciclo combinado? Así es como luce una central termoeléctrica de
ciclo simple. Es decir, aquí hay una turbina con una cantidad de sistemas auxiliares, una chimenea, un combustible que se quema, mueve la turbina y se generan unos gases de escape. En el caso de la planta de turbina de gas de ciclo combinado, estos gases de escape, en vez de tirarse directamente a la atmósfera, son recuperados en unos, valga la redundancia, en unos recuperadores con los que se produce con inyección de agua a vapor de agua y ese vapor es inyectado en una turbina de vapor y ese vapor genera una potencia adicional utilizando exactamente el mismo combustible que utilizaría la planta en ciclo simple. Estas plantas son alrededor de 35% de eficiencia y estas van hasta un 63% de eficiencia. Vamos a ir hablando a detalle. En el caso de una planta, de una turbina de gas de ciclo simple, esto es más o menos el esquema. Digamos, se toma aire, se comprime, en una cámara de combustión se genera una llama, esa llama mueve a estos álabes de esta turbina y que está conectada a un generador eléctrico y ese generador, pues, a través de un transformador elevador, saca electricidad de energía eléctrica hacia unos centros de distribución. Y esto combustible, bueno, puede ser tanto combustible líquido como combustible gas. La mayoría de las máquinas hoy en día son duales, es decir, pueden utilizar combustible líquido y combustible gas. Y la buena noticia que adelantó el profesor es que también comienzan a quemar hidrógeno, que en este caso la idea es que sea hidrógeno verde, ¿no? Es decir, producido netamente con energía renovable. Hay una sutileza en este diagrama que es netamente ilustrativo. Normalmente el generador está ubicado de este lado del eje, más bien, que es el lado frío de la turbina, por razones obvias, ¿no? De desgaste. Pero bueno, esto es simplemente ilustrativo como para ver el esquema. El portafolio de turbinas de gas es bien amplio, dependiendo del país. América, la frecuencia, digamos que es la rotación de las unidades o la frecuencia eléctrica es 60 Hz. En Europa, netamente, o la mayoría es donde vemos el 50 Hz, salvo algunas excepciones en América. Eh, las turbinas, bueno, van desde, turbinas de gas, me refiero, van desde 2 megavatios, en el caso de 50 Hz, hasta 593 megavatios en una sola turbina. En el caso de 60 Hz, alrededor de 400 megavatios en una sola turbina. La flota de Siemens Energy en Venezuela, que es aproximadamente el 50% del parque termoeléctrico del país, recordemos la lámina inicial, el 60% de toda la energía es hidro. Con eso Venezuela es considerado un país verde porque, digamos, la mayoría de su energía eléctrica es producida por hidroelectricidad. Y de ese 40% restante, la mitad de ese parque eléctrico es Siemens Energy y la mitad es de otros fabricantes. Estamos ubicados justamente en el centro norte del país, en toda la zona norte del país, pues cercano a los centros poblados más importantes y a los centros poblados más, y a los centros industriales más importantes. Eh, Como todos sabemos, pues la realidad del país hace que, digamos, el porcentaje de operatividad de estas turbinas, tanto del parque termoeléctrico de la flota Siemens Energy como de otros fabricantes, es un porcentaje bastante reducido de lo que aquí aparece, ¿no? Pero digamos, esto es para tener una idea de capacidad instalada de ciclo simple. En el caso de las fuentes de las plantas de ciclo combinado, eh, vamos a decir que esta primera parte superior era lo que veíamos como, perdón, esta parte superior es lo que veíamos como ciclo simple, ¿ok? Lo que vamos a variar es que los gases de escape los vamos a inyectar a un sistema de manejo de agua y de generación de vapor, y ese vapor pues se inyecta en una turbina de vapor y a un generador eléctrico adicional que en conjunto con este pues van a producir muchísima más electricidad, pero de nuevo el combustible que estamos utilizando es exactamente el mismo que hubiésemos utilizado en el ciclo simple. Por eso hablamos de que la eficiencia de la unidad pues, puede irse de 30 y tanto por ciento a 63% de eficiencia, ¿no? Son plantas que están llamadas, sobre todo a la parte de gas, netamente turbina de gas, a ser de arranque rápido, de respuesta muy rápida y de seguimiento de demanda muy rápido. ¿Por qué digo lo del seguimiento de demanda? Porque adelantándome al tema, cuando las energías
renovables fluctúan, ya sea porque no hay luz para producir energía fotovoltaica o porque el viento cesa para producir energía eólica, pues estas turbinas son las que intentan o buscan hacer ese seguimiento de demanda. La demanda eléctrica en un país, en una ciudad, no es constante, la demanda va variando de forma horaria e incluso con estacionalidades en el año, ¿no? Hay países, no tanto en Venezuela, pero países que tienen estaciones muy marcadas, pues varía muchísimo la demanda durante los meses también del año. El portafolio de turbinas de vapor también es muchísimo más variado que el de turbinas de gas. Hay turbinas de vapor incluso de 1900 megavatios cada una. En este gráfico se muestra turbinas industriales hasta 20%. Las turbinas de vapor se ven mucho en centrales eléctricas centralizadas grandes, como la que tenemos aquí en Tacoa, que no está operativa en este momento, o Planta Centro, que está operativa una o dos unidades, si mal no recuerdo, allí en Morón, cerca de Valencia. Y se ve mucho a nivel industrial, porque adicionalmente utilizan vapor de desecho de producción de procesos que lo inyectan en este tipo de turbina como aprovechamiento. En complemento del portafolio, bueno, toda la otra variedad que llega incluso hasta 0,7 megavatios por turbina, ¿no? De toda la posibilidad que se tiene de turbinas de vapor. Si se quiere, esta es una tecnología que requiere mucho menos mantenimiento, toda vez que las temperaturas que maneja la turbina son mucho menores, el vapor la corrosión generada por vapor es mucho menor que tanto corrosión como degradamiento del material que la que pueda producir las turbinas de gas. Venezuela cuenta con 3 plantas de ciclo combinado con estas unidades de vapor. Eh, Hay que decir también que no están operativas en este momento por razones varias que creo que no hace falta caer en la explicación. Sin embargo, lo bueno de esto es que todo esto es oportunidad. Todo esto son focos de intervención para poder, dadas las condiciones y dadas la liberación de los obstáculos, son oportunidades para el país, para muchas áreas. Vamos a entrar a hablar momentáneamente aquí de las partes de la turbina de gas. Veamos aquí la magnitud. Esta es una de las más grandes que poseemos en el portafolio. Una turbina de gas está inserta dentro de un sistema de servicios y de auxiliares que manejan desde lubricación, enfriamiento, manejo de aire de entrada y como tal la salida del aire que también tiene que ser manejada, los gases de escape. Esto es una planta de nuevo de ciclo simple. Están los paquetes de arranque, las máquinas para poderlas iniciar necesitan un sistema alterno que genere el primer movimiento y la primera combustión. Repito, aquí están los sistemas de lubricación, paquetes eléctricos, etcétera. Y adicionalmente a todo esto, pues está el transformador elevador que no está dibujado acá, pero forma parte también digamos, de la planta, por decirlo así. Por otra parte, sistemas de manejo de emisiones, como esto que está acá, y sistemas de enfriamiento, ya lo dije. Vamos a pasar a la siguiente. La turbina sola como tal, que tiene conectado de un lado el generador eléctrico, se puede ver de esta manera. Dependiendo del modelo, son diversas ruedas donde entra el aire va comprimiéndose en distintas etapas. A su vez, entre rueda y rueda hay unos álabes que se llaman fijos, que hacen que el aire que entre por estas ruedas se redirija para que pueda otra vez entrar en un ángulo óptimo, y una vez que el aire esté completamente comprimido, entra a una etapa de combustión y esa combustión pues inyecta hacia lo que realmente es la etapa de turbina. Aunque todo esto se llama turbina, internamente esta es realmente la sección de turbina, es donde se manejan las temperaturas mucho más altas. Ya vamos a ver que estas 2 primeras ruedas o 3 primeras, dependiendo del modelo, tienen recubrimientos cerámicos especiales. Estas turbinas ruedan y funcionan meses enteros y pues allí comienza a ser importante. El lunes dictábamos una charla enfocada en economía circular a nivel de la Cámara Alemana
Venezolana de Industria. Y pues allí el diseño de los materiales, otra oportunidad de negocio más, eh, funciona, es clave, ¿no? Entonces aquí vemos más o menos en vista transversal cómo la turbina, digamos, esto es una rotación lenta, ¿no? Estas turbinas giran normalmente a 3600 o 1800 revoluciones por minuto. Saquen la cuenta, eso es bastante rápido. Y aquí se ve parte de lo que decía las venas que van redirigiendo el flujo de aire para que ellas entren a un ángulo óptimo de ataque y a su vez una segunda rueda, ya lo vamos a ver después en un detalle, y así sucesivamente, ¿no? El proceso es entrada de aire, generamos una combustión y esa combustión pues genera como tal el movimiento, el torque mecánico se genera en esta etapa de acá. Aquí esto es un acercamiento como para poder ver un poco estas ruedas fijas que están, digamos, cortadas acá como para ilustración y están intercaladas en todas las etapas. Hay sistemas de enfriamiento a lo largo de todas las turbinas, todos estos orificios son sistemas de enfriamiento y a su vez las últimas etapas, los álabes que manejan las mayores temperaturas, tienen adicionalmente orificios que se van manejando, ¿no? Para enfriamiento. Entonces aquí es más o menos, vemos una ilustración de cómo es ese flujo de aire, estos son los cestos combustores, son los primeros que se les hace mantenimiento, vamos a hablar al final un poquito de la parte de mantenimiento que es quizás la oportunidad más grande de negocio asociada a la generación a gas. La venta de la turbina per se representa una, digamos, eh, entrada de inversión importante, pero el mantenimiento, hago la analogía con los vehículos, el concesionario tan solo recibe un pequeño porcentaje en sus ingresos por la venta del vehículo. Todo lo demás, el gran grueso del porcentaje son los 10, 15, 20 años en Venezuela, mucho más que la unidad o el vehículo va a entrar a ese taller para servicio, venta de partes, restauración, mano de obra, etcétera. Eh, Allí en la lámina anterior veíamos cómo era ese flujo, pero lo cierto es que esa llamarada, ese fuego envuelve completamente la máquina, no solamente a una sección, lo envuelve completamente y de nuevo, esto funcionando meses, genera pues una necesidad de mantenimiento muy grande. Allí es donde los materiales, de nuevo, las aleaciones son importantes. Aquí vemos imágenes, por ejemplo, de talleres ubicados en Charlotte, en Estados Unidos. Hay diversos talleres a nivel del mundo. Estos son parte de los rotores que están desarmados. Aquí vemos los álabes colocados de un lado. Algunos aquí están todavía colocados en el rotor. Ellos encajan como si fuese un rompecabezas con una precisión milimétrica. Todo esto es diseñado con robótica de avanzada. Tuve la oportunidad de visitar este taller en julio de este año. Aquí vemos la magnitud de uno de los rotores. Eh, Justamente la restauración y la reconstrucción de piezas comienza a ser importante y es una parte de negocio también importante porque en vez de generar cada vez materiales nuevos para producción de un nuevo rotor, hacer la restauración, en los casos que sea factible, por supuesto, para el cliente es mucho más económico y es mucho más rápido de solventar. Aquí vemos un esquemático transversal. Aquí esto se ha dibujado de manera adrede, de otro color, como para demostrar que es la parte más caliente de la turbina. Aquí vemos un detalle, ya esto sí es una foto una foto real estas ruedas que son las que reciben la mayor cantidad de temperatura. Estos son los orificios que hablaba, que son diseñados milimétricamente con tecnología computarizada, hoy por hoy incluso inteligencia artificial. Aquí vemos el detalle de cómo encajan los álabes con un sistema diseñado para que la rotación a alta velocidad más bien enclave el álabe y haga que más bien se fije y no salga disparado como un proyectil, que ha sucedido cuando ha habido fallas de material severas o cuando los mantenimientos no han sido llevados a rigurosidad, a cabalidad. Estas son las ruedas que son fijas. Ellas se conforman de dos mitades que entran, una superior y una inferior. Ok, aquí está retirada la superior y son las que van conduciendo justamente ese flujo para hacerlo óptimo hacia la siguiente etapa.
Esto es un esquemático, bueno, de todos los sistemas de enfriamiento que pueden llevar tanto aire como aceite y se hacen pasar de forma diseñada, por supuesto, por todas las áreas de la turbina. Estos son parte de los elementos que reciben mayor temperatura y un poco ilustrando cómo es el flujo de aire por dentro de cada una de esas piezas, de esos álabes o paletas. Aquí vemos otro detalle. Esta es una de las fijas, de las ruedas fijas, de las piezas fijas, y esta es una de las móviles que acompañan a cada una de esas turbinas. Y bueno, aquí es un detalle más o menos de cómo es ese flujo de aire para enfriamiento. Aquí vemos una de las turbinas más grandes, eh, donde está destapada, digamos, para intervención, para mantenimiento. En este caso es una unidad nueva. Y vemos aquí un poco vamos a introducir la parte del mantenimiento. Aquí vemos el generador, aquí sí vemos el generador conectado mecánicamente al eje de la turbina para que justamente ese movimiento y a través de campos electromagnéticos giratorios y espiras que lo recogen, pues producen la electricidad que luego se eleva con un transformador elevador. Esto es corriente alterna, no es corriente directa, sino corriente alterna. Entonces, existen básicamente tres tipos de mantenimiento. El mantenimiento tipo C, que es el que se hace más o menos cada 8.000 horas, lo vamos a ver ahorita, o cada año. eh, Se cambia todo lo que es la combustión. Para poner una analogía muy rápida, los inyectores del carro, las bujías, donde se hace justamente la chispa y esa combustión. Esto es en líneas generales, todas las actividades generales que se ejecutan. Luego existe el mantenimiento tipo B, que el mantenimiento tiene la particularidad que incluye el mantenimiento anterior. Cuando se hace un tipo B, que ya abarca toda la etapa de combustión completa, ¿ok? La etapa de combustión completa, incluye a su vez el mantenimiento tipo A. Y cuando ya se hace una inspección de mayor o mantenimiento tipo A, que incluye compresor, turbina, combustión, abarca absolutamente toda esta área, incluye a su vez este mantenimiento y este también. Es decir, todos van recopilando las etapas anteriores. Esto es una tabla más o menos donde indica que la inspección tipo C, que es el que se hace cada 8.000 horas, después cuando se hace cada 24.000 horas, incluye el mantenimiento tipo C y el mayor, que incluye el tipo B y el tipo C, se hace cada 48.000 horas. Es decir, hago una inspección tipo C cada 8.000 horas, más o menos un año calendario de operaciones de la máquina. Al segundo año hago otra vez una inspección tipo C. Luego cuando hago un tipo B, incluyo el tipo C. Luego hago 2 años más de mantenimiento tipo C y luego hago al sexto año un mantenimiento mayor, que incluso puede haber cambio de rotor allí, donde voy a incluir el alcance del tipo C y el tipo B también. Vamos al concepto de la hibridización. Decía que había plantas centrales y había plantas de tipo distribuido. Aquí se ve de forma ilustrada que están todas juntas, pero realmente esto lo que intenta decir es que los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, las tecnologías, por ejemplo, de almacenamiento eléctrico, ya sea con baterías o con hidrógeno, ya sea otras fuentes, biomasa, geotermia, pues están llamadas a funcionar de manera híbrida y óptima. Y la digitalización, aquí solamente vemos la parte de ciclo simple y ciclo combinado de gas, están llamados a ser integrados con sistemas de control inteligentes, que son lo que van a producir la verdadera optimización y la integración de todas estas plantas para que simplemente el criterio humano no sea el que haga el despacho, se llama así, de la energía. Y ese despacho se hace con centros de control. En este caso, el de Caracas está ubicado en San Bernardino. Tuve la oportunidad de trabajar allí desde mi escuela, que fue la Electricidad de Caracas, AES y Corpoelec. Hice casi 22 años en todos esos tres tramos. El despacho de carga de la zona capital de la Gran Caracas está allí en San Bernardino y el despacho de carga nacional está en el Marqués. ¿Qué vemos dentro de esta hibridización? Que ya comenzamos a ver la generación de gas en conjunto con hidrógeno. Ese hidrógeno tiene que ser producido y va a representar entonces otra oportunidad conexa a todo esto. Entonces, este es el radar de descarbonización que llama a que las tecnologías de eficiencia, todas estas son, digamos, tecnologías ya completamente disponibles en el mercado, tanto por nosotros como por diversos fabricantes,
Entonces, llama a optimizar todo esto y la hibridización integra ya pues bueno, el cambio de carbono a biomasa o a otras tecnologías más eficientes, la tecnología de baterías, el manejo de calor, el manejo de fotovoltaico, de viento, con sistemas de control inteligente. Y comenzamos a utilizar el hidrógeno como mix de combustible. ¿Cómo lo utilizamos? En la misma turbina de gas ya hay tecnologías que en los mismos quemadores en paralelo van quemando turbina, gas e hidrógeno. Y en el ramo de la descarbonización profunda, pues todas las turbinas quemen hidrógeno, ya sea parcialmente o al 100% de hidrógeno. Hoy por hoy ya están funcionando a un 70% de hidrógeno gas y pues integren todo esto y todas las tecnologías de producción de hidrógeno para justamente buscar la mayor descarbonización. Esto es uno de los proyectos que incluso se hizo con la idea de demostrador, está en Francia, es una turbina SGT-800 de unos 20 megavatios, perdón, esta es una 400, donde a partir del agua y de la electricidad verde se genera el hidrógeno y ese hidrógeno junto con el gas se inyectan a la generación de turbina, pues a 20 megavatios, perdón, es la carga máxima y 12 megavatios utilizando energía verde y en este caso para generación de calor, utilizando los gases de escape, pues ya está funcionando esto como para demostrar, para hacer un demostrador. Vemos casos donde la migración de la turbina de gas, más allá de eliminar la generación fósil, es optimizarla, hacerla flexible para ya aportar a negocios comerciales, como por ejemplo, en este caso, es un aeropuerto que para su calefacción verde o limpia utiliza turbinas de gas eficientes. Entonces, un poco aterrizando este tema del gas y del paradigma de utilización, podemos ver que el gas en la transición energética, digamos, un primer concepto es que el mundo necesita gas. El gas impulsa al mundo, es decir, está satisfaciendo, hay una demanda mundial en este momento de 8.000 millones de personas y que va en crecimiento y sobre todo por el aumento de centros de datos, sobre todo a nivel mundial, y el gas todavía proporciona alrededor del 25% de la electricidad mundial. El gas ahorra CO2. Desde 2010 el cambio de carbono a gas ha permitido ahorrar 500 millones de toneladas de CO2. No hay renovables sin gas. El gas sigue siendo necesario para proporcionar energía ininterrumpida. Proporciona estabilidad en los sistemas. Justamente la autoridad de las energías renovables y la estabilidad dinámica de los sistemas, pues es gracias a la generación térmica, a gas. El mundo necesita gas y es posible satisfacer esta demanda, pues cada vez las turbinas están siendo más eficientes y robustas y eso es lo que hace que las proyecciones sean más bien hacia que la generación de gas continúe. El paradigma o el concepto número dos es que el gas está listo para un futuro sostenible. Las turbinas de gas están preparadas para el hidrógeno. Estas soluciones pueden y deben ir de la mano para un futuro descarbonizado. Hay flexibilidad en combustible, o sea, el hecho de que podamos utilizar varios tipos de combustible para proporcionar energía interrumpida, pues la hace como opción única y las centrales están preparadas para la captura de carbono. El CO2 como parte de la mezcla de combustible ya es una tecnología que se está estudiando y debe estar disponible, haciéndolo aún más flexible todavía. El gas es una oportunidad de negocio rentable. El gas hoy por hoy da ganancias y lo seguirá haciendo en el futuro. El petróleo y el gas son uno de los sectores más grandes del mundo, están lejos de desaparecer en los próximos años. Gran parte de los beneficios actuales siguen procediendo de los servicios asociados al gas, ya sea como mantenimiento, como construcción, instalación, reemplazo, etcétera, upgrades, actualizaciones. Y las oportunidades de crecimiento de servicios asociados a descarbonización, pues están a la puerta esperando. Hay potencial para más. El desarrollo de nuevas tecnologías, digitalización, adaptaciones, mejoras, impulsarán el crecimiento de flotas de generación a gas. Ya para terminar, ¿qué focos clave vemos en Venezuela? Bueno, sin duda alguna, el gran
parque o la gran flota de generación a gas seguirá siendo el foco de atención, pero para su optimización y para hibridización del combustible. No es que simplemente instalemos turbinas nuevas que puedan utilizar el hidrógeno, sino que todo este parque actual, y este es solamente el de Siemens Energy, puedan ser objeto de actualización. Pero ese hidrógeno tiene que venir de alguna parte. Ya tenemos un parque eólico que funciona con un pequeño porcentaje, es verdad, pero digamos, es operativo. De nuevo, esto nos da pie a oportunidades de expansión para otros parques de generación y para actualizaciones de este mismo. Lo hemos visitado ya varias veces. Eh, el desarrollo eólico y solar, tenemos que tener claro que también la tecnología de generación de combustible sintético a raíz de la energía eléctrica limpia y el agua y con la tecnología de captura de carbono ya es una realidad. En Chile hay una planta de producción de gasolina verde a raíz de simplemente energía renovable. Esto parece mágico, pero es así. Oportunidad de mejora para la transmisión y distribución, porque bueno, por razones obvias, el sistema venezolano no crece y no es modernizado desde hace muchos años, y las oportunidades de modernización de la hidroelectricidad como para producir también hidrógeno, poder ir de la mano para la generación eléctrica híbrida. Pero bueno, esto no puede hacerse realidad sin la participación de todos los sectores, de todos los actores, que todos los actores no son solamente el gobierno, no son solamente las universidades ni las instituciones, no son solamente los llamados emprendedores, somos todos nosotros, los investigadores, los ciudadanos de a pie, que querramos realmente producir un cambio. Tenemos que trabajar en resistencia, en capacitación. Esto no puede hacerse si no hay una verdadera capacitación, aprendizaje y pues en adelante querer hacerlo. Desde Siemens Energy Venezuela, de verdad que estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Estamos a la orden. Seguimos aquí por más de 65 años con nuestra sede en Los Ruices. Estoy ubicado en este momento aquí dando la charla, completamente a la orden. Y pues de verdad que muchas gracias por esta oportunidad y sigamos soñando y convirtiendo esos sueños en ideas que se puedan materializar para la realidad. No queremos que veamos tecnologías en otros países y digamos, oye, mira lo que está haciendo Noruega, mira lo que está haciendo Alemania en su transición, sino que busquemos que más bien esos países digan en algún momento, cónchale, implantemos esto aquí como lo hizo Venezuela, y porque a ellos les resultó y lo vamos a hacer aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, César. Sí, excelente la presentación, especialmente para nosotros los ingenieros que nos encanta este tipo de cosas. Y bueno, mira, hay un tema precisamente en Alemania que tiene muchos años en discusión y es el tema del desierto energético para las energías renovables, ¿no? Esto es un debate que en Alemania tiene muchos años y que creo que está lejos de resolverse, ¿no? En el sentido de que hay 2, 3, 4 meses, semanas al año donde no pega el sol y tampoco sopla el viento. Entonces, en esos casos, bueno, las energías renovables no aportan a la demanda. Entonces, ¿qué hacer? No sé, un sistema de baterías no puede, ¿verdad?, almacenar suficiente energía para poder entregar eh, la energía necesaria durante este desierto de energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión es que, bueno, hace falta tener disponible las fuentes de energía tradicionales para poder suplir eh, esta demanda, ¿no? Por el otro lado, bueno, el hidrógeno como decía César, se puede almacenar, pero el almacenamiento del hidrógeno, o sea, el hidrógeno es un combustible complicado, sumamente inestable, sumamente explosivo y que arde con facilidad. Entonces, el almacenamiento
a gran escala masiva para poder pasar ese bache no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, Alemania en algún momento tuvo deseos de tener su matriz energética 100% energías renovables, pero bueno, eso se topó con los límites físicos y climáticos que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, la otra cosa es que quizás agregaría a la presentación de que la infraestructura de gas es una infraestructura sumamente robusta y que generalmente tiene largas vidas útiles, ¿no? Un gasoducto te puede durar 40, 50 y si bien mantenido 80 y 100 años, ¿no? Una planta de gas de ciclo simple o de ciclo combinado te puede durar perfectamente 40 años si es bien mantenida. Entonces, eh, eso le aumenta los costos a las energías renovables no convencionales, porque, bueno, o sea, tiene que competir con estas fuentes de bajos costos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, básicamente, o dejando que el mercado funcione y que las economías vayan desplazando a las tecnologías alternativas o cubrirlo con impuestos o tasas en las tarifas. No, como vimos en el módulo que yo presenté. Luego, ustedes vieron también en el curso el tema de la infraestructura del gas natural licuado, que tiene estas mismas características. Un barco metanero también te puede durar 40, 50 años sin absolutamente ningún problema. Entonces, bueno, hay que nuevamente considerar el gas natural como combustible de transición hasta que tecnologías revolucionarias futuras que todavía están o en etapas eh, preliminares de comerciales o en etapas de prueba entren a uso más Sí. masivo. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, no sé si tenemos un periodo de preguntas y respuestas. eh, Así que, por favor, eh, bienvenidas las preguntas que ustedes pudiesen tener. Si por favor pueden levantar la mano para invitarlos a hacer las preguntas. Como dicen por ahí, uno a la vez. Uno a la vez. No, bueno, mientras tanto, eh, complemento, ¿no? Y estoy de acuerdo con el comentario y por eso se llama transición, ¿no? Porque al final debes estudiar no solamente las tecnologías, sino si esa tecnología hace falta o es viable en algún lugar en particular. ¿Cuál es la característica de demanda energética de ese lugar en particular? Entonces, vamos viendo que las cosas van creciendo de acuerdo a las necesidades, como son como trajes a la medida. Sin duda alguna, hay decisiones que son paraguas, que ya son a nivel estratégico de país y tienen que estar en la hoja de ruta del país. Pero al final una solución industrial no te la va a definir una hoja de ruta de un país. El país te definirá, bueno, cosas macro. Yo quiero ser importador de hidrógeno o quiero ser productor de hidrógeno o quiero ser ambas cosas. O necesito más gas porque ya tengo una gran infraestructura y la necesito modernizar, o ocurrió, digamos, un conflicto bélico que necesitó cambiar rápidamente la manera de suplir una demanda energética. Entonces, eso es, y no le puedo aplicar la misma receta a todos, ¿no? Porque
hago la analogía, cada paciente es diferente. Un paciente va a un nutricionista y no es lo mismo un atleta que vaya al nutricionista que vaya una persona que sea sedentaria, de cierta edad, donde ha fumado, ingerido licor. Entonces, evidentemente el plan a aplicar en cada uno no va a ser el mismo, ¿no? Hola, saludos. Muy interesante. Hola. Me interesó mucho el tema de las turbinas de vapor. Con relación a las turbinas que puedan usar nitrógeno, se ha estado Hidrógeno. desarrollando, perdón, hidrógeno. Se ha visto casos como que quieren utilizar lo que es el amoníaco y el metanol como transportadores de hidrógeno. ¿Eso también se aplica para ese caso o no? Se pudiese aplicar porque el hidrógeno puro es difícil de contener, de almacenar. Es correcto. Hay un concepto que se llama Power to X, donde el power es, digamos, la fuente primaria con la que vas a producir el hidrógeno, que debería ser verde en el sentido de que digamos, electricidad de una fuente renovable y agua, ¿ok? Y bueno, ya sabemos que la connotación verde del hidrógeno es porque la molécula sea de color verde, digamos, digamos, por Sea el origen ecológico. el origen con el que se produce. Pero luego con ese hidrógeno y distintos procesos decantas en, vamos a llamarlos derivados, que son el hidrógeno, perdón, el amoníaco, puede ser utilizado en la industria de fertilizantes, en la industria de refrigeración, luego en otros productos que pueden ser utilizados en la industria del acero, por ejemplo, e incluso en la generación, como dije en un momento, de combustible sintético. Con el hidrógeno y otras tecnologías asociadas a captura de carbono, puedes producir también gasolina. Entonces, sí, evidentemente, per se el hidrógeno genera una cantidad de oportunidades de negocio, dependiendo incluso de la ubicación geográfica donde lo vayas a producir y quién te lo vaya a demandar, es decir, dónde lo vayas a colocar. Claro, hay un caso específico de barcos que han intentado usar el amoníaco como combustible. Lo que pasa es que el manejo de él, también su contención y su toxicidad lo limita. Pero por eso preguntaba si hay algún tipo de principio que el amoníaco, aunque no sea verde, obviamente es marrón, han visualizado Siemens que funcione como parte también de energía, o eso no aplica en estos Eh, casos. no, en el caso de las turbinas, por lo menos, sería el hidrógeno directamente. Hidrógeno directamente. Sí, lo que se ha hablado quizá es la reformación del gas natural para romper las moléculas del CH4 y tener ese hidrógeno, ¿no? Esa es una de las tecnologías que se desarrolló, pero creo que ahorita eso está un poquito menos. Con menos fuerza. Sí. Sí, Para los no perdón. técnicos, este vínculo entre el hidrógeno y el, la generación de energías renovables no convencionales, digamos, paneles fotovoltaicos o molinos de viento. ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, resulta de que uno no puede controlar cuando el viento sopla. Entonces, pueden darse oportunidades donde el viento está soplando muy fuerte, pero no hay demanda. Vamos a suponer, está soplando a las 3 de la mañana y la demanda es bajitica, bajitica. Todo el mundo anda durmiendo y las plantas, las fábricas están cerradas. Entonces, en vez de levantar o frenar la turbina o dejarla que gire libremente, tú esa electricidad la pasas por agua y entonces el proceso de electrólisis libera oxígeno por un lado y libera hidrógeno por el otro. Y ese hidrógeno se puede almacenar. Entonces, eso es básicamente lo que se llama el hidrógeno verde. Lo mismo sucede con paneles solares. Quizá a las 12 del mediodía, cuando el, el sol, ¿cómo se llama? Ilumina con Incide. intensidad y de forma directa, ¿verdad? La demanda no es tan importante como a las 6 de la tarde. Entonces tú agarras de nuevo.
hidrolizas el agua, ¿verdad? Lo reformas, lo divide y entonces tomas ese hidrógeno y lo almacenas. Y el oxígeno, por supuesto, tiene un montón de usos también, que lo puedes también almacenar, pero para otras cosas. Entonces, eh, así es como se produce lo que se llama el hidrógeno verde, porque su fuente es energías renovables no convencionales que pasaron a la ruptura de la molécula de agua para producir el hidrógeno. Luego el ciclo combinado, quizás también para las personas no técnicas, eh, el ciclo combinado es básicamente, se llama combinado porque se combinan dos tecnologías. Turbinas de gas, que fue la que describió ampliamente César, y las turbinas de vapor que, que bueno, esa es una tecnología ligeramente distinta. El gas en turbinas de gas se queman directamente, mientras que la vapor, tú quemas el combustible, elevas la temperatura del, del agua hasta ciertos niveles, hasta ciertas temperaturas, y ese vapor al expandirse, empuja las turbinas. Entonces, combinado porque tú estás combinando dos tecnologías y los gases que se generan cuando tú quemas el gas y pasan por la turbina de gas produciendo la electricidad, esos gases se reutilizan, se recirculan calentando agua para llevarlo al estado de vapor que permite que la turbina de vapor rote, ¿no? Eso en palabras muy sencillas, claro, la vida es mucho más complicada que esa, ¿verdad, César? Pero bueno, para los no técnicos, yo creo que eso permite entender de qué se trata. No sé si hay otra pregunta. Por mi parte, aclarado. Muchas gracias, profesor. Mira, nada Excelente. más un comentario o una pregunta, César. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Gracias. Tú mencionabas de Venezuela, creo que habían tres nada más de las turbinas que están funcionando, ¿correcto? Tres o hay más, pero están funcionando tres nada más. No, en Venezuela tenemos aproximadamente al menos en nuestra flota, Ujú. eh, unas 4 plantas termoeléctricas operando a plena operación de todas las que aparecían allí. Y otras con alguna que otra turbina en operación. Ya. Y Las porque que no bueno, están operando son las del ciclo combinado. las que no están operando ahorita son combinados. Las de ciclo combinado. Exactamente. Ah, ya. Y algunas de las termoeléctricas a gas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto ya es el sector eléctrico, ¿no? Está un poquito fuera del ámbito del curso, pero cómo funciona el sistema es que hay lo que se llama un despacho económico. El despacho económico significa que tú despachas las unidades que tienen el costo marginal o el costo de producir cada kilovatio hora de forma más económica. Entonces, a pesar de que una planta pueda haber costado muchísimo dinero en inversión, ¿verdad? Vamos a decir Guri, que costó, bueno, todos los reales del mundo, pero el costo de producción de la energía una vez que tienes montada esa planta es muy bajo. Entonces, la planta de Guri se va a despachar primero que una planta en ciclo simple, ¿verdad? Que requiere del combustible y ese combustible tiene costos importantes. Por ejemplo, una, una central de ciclo simple, y César, corrígeme si estoy equivocado, pero más o menos
el combustible representa entre el 40 y el 60% del costo eh, de una, de una planta térmica, ¿no? Dependiendo del tipo de Cuestión de combustible, mantenimiento, correcto. dependiendo del rendimiento, dependiendo del tipo de combustible, si es búnker, si es diésel, si es gas natural, pero entonces, en términos de costos marginales, una central térmica es mucho más cara que una central hidro. Entonces son despachadas primero. Entonces, como la demanda en Venezuela ha tenido una reducción importante en los últimos años, entonces tú despachas las unidades hidroeléctricas primero, y entonces eso, en general, el Bajo Caroní te cubre una altísima proporción de la demanda en este momento. Entonces tú quizás no necesites esas plantas térmicas que estén operativas. Entonces en el término en inglés, mothball. O sea, tú las cierras e incluso si no las vas a utilizar en mucho tiempo, las sacas o las condonas, ¿no? Bueno, eso en este caso es una oportunidad de negocio para Venezuela porque el costo del gas acá es bajo Sí. y la generación por gas es muy económica en comparación con cualquier energía renovable. La energía solar es carísima. Aquí puedes hacer un nicho de negocio, generar, transmitir y exportar electricidad. Fuera bien competitivo. O sea, pero obviamente teniendo disponibilidad de gas, que ese es otro tema aparte que tampoco hay mucho, ¿no? Pero de nuevo, en realidad es el costo marginal. La energía más barata en Venezuela es la hidro. Es la hidro. Sí, o sea, cuesta pocos centavos. Eh, Mientras que una planta térmica te puede costar 3 veces el costo marginal. Entonces, sí es verdad, existe una oportunidad de negocio muy importante en Venezuela de exportar electricidad, y de eso, por eso es que nosotros exportamos electricidad a Manaos. Tenemos 3 interconectores relativamente importantes con Colombia. Pero bueno, mira, hay otras consideraciones de integración energética regional: cómo lo pagas, cómo lo cobras, tienes que coordinar los despachos. O sea, hay unas complicaciones técnicas ahí bueno, que limitan un poco esas exportaciones. Y bueno, de hecho, el concepto era, bueno, no vamos a exportar la electricidad, vamos a exportar productos que tengan un poco más de valor, y de hecho para eso tenemos las plantas de aluminio, para la producción tomábamos la bauxita, la electricidad, y producíamos el aluminio que se puede exportar en lingotes, o se puede incluso exportar en productos ya más sofisticados. Entonces no exporta la electricidad, exporta estos productos manufacturados. Y eso era la concepción original de las plantas de aluminio en Guayana, ¿no? No, y para complementar, el hecho de que tengas Cubri con una gran capacidad de generación no implica que la puedas hacer llegar a todos los sitios donde vas a demandar esa electricidad. Entonces, por eso fueron creciendo también las unidades termoeléctricas, porque además necesitaba, como lo dije antes, hacer seguimiento de la demanda, ¿no? Una planta hidroeléctrica no es tan rápida para responder a cambios de la demanda como una planta eh, térmica. De hecho, si hago otra analogía, es como que yo diga que tengo muchísima agua en el Guri, entonces en el Orinoco, y por eso Venezuela no debería tener problemas de agua. El tema es cómo voy a llegar esa agua a donde la necesito, y que no, en el caso de la electricidad, que no genere problemas de estabilidad dinámica, fluctuaciones, oscilaciones, que al final me hagan imposible poder suplir una ciudad o un poblado que esté muy lejano de donde está el centro de generación. Sí,
Por ejemplo, tú tienes, ¿cómo se llama? El Bajo Caroní en un extremo del país y una porción muy significativa de la demanda en la otra punta. De hecho, lo que es el Zulia, lo que son los estados andinos en la cola del sistema. Y bueno, entonces, para reforzar esos sistemas, ¿verdad? Porque la transmisión no es suficiente y no es económicamente rentable, realmente. Entonces, tú pones plantas de generación térmica en estos sitios, ¿no? Y bueno, y en el Zulia que hay mucho gas, entonces tenías todas estas plantas, ¿no? Y bueno, en los Andes, eh, algo parecido. Una pregunta para el señor César, solo cultura general. Siemens Adelante. siempre se ha destacado no solo obviamente por la generación, las turbinas, también por los sistemas de automatización, control, software. Estos tipos de software que ahora se ven en la presentación que pueden automatizar lo que es el despacho y la coordinación entre los balances de una energía y otra. ¿Siemens tiene algún tipo de paquete que está desarrollando? Es correcto, y buena la pregunta porque me va a permitir hacer una aclaratoria de justamente un proceso de transición. Hace unos 4 años, la empresa Siemens original, Siemens clásica de Alemania, decidió separar a la empresa en dos figuras jurídicas completamente independientes, aun cuando las juntas directivas sean las mismas. Por un lado existe Siemens Clásica, que es la conocida centenaria, legendaria, y conformó esta nueva compañía que se llama Siemens Energy. Por eso hago siempre el recalque de que es Siemens Energy, donde concentró los negocios de generación, transmisión, distribución de energía, sistemas de potencia, básicamente. La automatización industrial, contactores, breakers, todas esas cosas quedaron con la Siemens anterior y sistemas de control industrial. En el caso de las plantas, sí tenemos por supuesto un producto bandera que es el sistema de control T3000, es el sistema de control con el que se opera todas las unidades instaladas, ¿ok? Incluso mucho más allá, hay centros de control de monitoreo que son remotos y hay productos y servicios que contratan algunas plantas a nivel mundial para que estos centros de monitoreo control detecten a lo mejor anomalías con algoritmos sofisticados, detecten a tiempo malfuncionamientos y anomalías de las plantas y sepan advertir a tiempo alguna falla o algo que pudiera venir a dañar las unidades. Pero sí, como tal, el sistema de control de la planta como tal es un producto de nosotros. La Siemens clásica, por otro lado, posee un sistema SCADA, un sistema de supervisión y control, pero ya para los que son los centros de despacho que decía el profesor, los centros de despacho que son los que operan a las ciudades como tal y en los países. Ese lo tiene Siemens clásico. Nosotros tenemos el sistema que opera, con el que se opera las plantas como tal térmicas. Gracias por la aclaratoria. A la orden. Bueno, entonces, si no hay alguna otra pregunta, bueno, quisiera agradecerle mucho a César y bueno, desearles a todos que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, de verdad. De nuevo, fue un placer y un honor haber estado aquí compartiendo con esta charla. Gracias a ustedes. Muy interesante. Muchas gracias a ambos, a César, Alberto. Gracias, profesor. Hasta Gracias. luego, Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. gracias, profesor Alberto. Buenas noches. Chao. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.